de Escenio en breve. Vamos a empezar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estáis viendo, escuchando, siguiendo en directo, siguiendo la reposición en YouTube o escuchando en podcast mientras salís a correr un rato. Muchas gracias por estar un día más aquí en Science Novum, en Novum. Un programa que ya sabéis que en el que tratamos pues la estrecha relación que existe entre la ciencia y la ciencia ficción, y cada capítulo pues lo dedicamos normalmente a un tema que está relacionado con una obra. Hemos tratado series, hemos tratado películas, hemos tratado libros, y siempre ese tema lo tratamos con alguien que sabe de ese tema, ya sea porque se dedica o porque le apasiona mucho, como es el caso de hoy. Hoy vamos a hablar de una película que se hizo bastante popular hace unos años, pero que en realidad viene de un libro. Estoy hablando de la película The Martian, El Marciano, que seguramente todos conocéis, y lo vamos a hacer con una persona que creo que es muy apasionada con todo el tema de la conquista de Marte, y creo que es el fan número 2 de Elon Musk. Yo cada vez que habla sobre Elon Musk, los ojitos le hacen chiribitas. Y ese no es otro que, como comentábamos, JJ. ¿Qué tal, JJ? ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias por invitarme. Sobre todo eso que, bueno, somos grandes amigos y siempre me apetece mucho hablar contigo. Bueno, con JJ hemos coincidido básicamente en grandes eventos. En un evento que organicé en Alba, en el sincrotrón que está cerca de Barcelona. Y como le Ujú. pillaba relativamente cerca, se apuntó y allí nos conocimos y fue muy agradable. Y la última vez que nos vimos fue justo antes de que se liara todo. Sí, Y sí. fue, Fue fue el ent- último viaje guay sí. que pudimos Creo hacer. que es Sí, el último recuerdo bonito de mucha gente. es posible. Y es la visita de Escenio al CERN en el mes de marzo, justo unas semanas antes de que todo... ¿No te da la sensación que parece que no sea este año? O No, sea, sí, claro, porque este año todo es malo, entonces algo bueno que sí. tiene este año es como tiene O que sea, a veces ser... lo pienso y digo, ¿fue en 2020 cuando fuimos al CERN? Fue en 2020. Y, Bueno, ya te acordarás de toda la organización y tal, que consideré diferentes fechas y tal. Si al finalmente ostras, hubiese considerado un poquito más tarde, me parece un par de semanas después, ya no se hubiese podido hacer. es O sea, posible. es una cosa que suerte que lo hicimos la semana que la hicimos, y la verdad Sí. es que fue muy guay. Y estoy muy contento pues de tenerte aquí para hablar de la conquista de Marte, que Ujú. creo que tienes bastantes vídeos sobre el tema. Sí, A veces digo, a los invitados les digo, ¿y por qué tú sabes mucho del tema? Y me dicen, bueno, a lo mejor no sé tanto, simplemente he hecho vídeos sobre ello, ¿no? Es suficiente, es suficiente. es el caso, Héctor. Yo no soy un experto, siempre lo he dicho en mi canal, yo al final soy un curioso más de la ciencia, en este caso, en mi canal de ciencia. Eh, y soy un apasionado de los viajes espaciales, como cualquier niño, ¿no? Al final creo que nuestra especie es muy curiosa. Siempre hemos mirado las estrellas desde muchos miles de años atrás. Y creo que eso es parte un poco de nosotros, ¿no? Del que somos, dónde iremos, y eso me apasiona. No soy un experto de temas, ya te digo, soy un curioso más, pero me gusta cuando hay lanzamientos de cohetes, evidentemente todo lo que está haciendo SpaceX me resulta muy interesante, pero bueno. De, de, de SpaceX es básicamente de lo que vamos a hablar a continuación. Al principio de cada episodio me gusta hacer una pequeña reseña sobre la peli o el libro del que estamos hablando, y un pequeño comentario. Y como comentaba al principio, hoy vamos a hablar de Martian, El Marciano, creo que se tradujo en castellano, que es del año 2015, hace ya 5 años.
Es una peli de Ridley Scott, si no me equivoco. Y en IMDb tiene una nota de 8, que me parece un poco por encima de la nota que le pondría yo. ¿Qué te pareció a ti The Martian? Estoy mirando Film Affinity, que suelo mirar yo más. ¿Lo conoces, no? Sí, La sí, sí, web sí. Film Affinity. Utilizo IMDb porque las notas suelen ser más altas que en Film Affinity. Film Affinity Yo, son... yo creo que Film Affinity, por eso yo creo que Film Affinity es como más real, ¿no? Porque es más red Puede ser. social. Y yo imagino que tiene una nota, un 7 es muy buena Sí. nota en Film Affinity, Siete, un siete 7 se le pondría yo, un 8 quizá no. 7 sí. es muy buena nota. A mí es una película que me gusta mucho. Es una película que te mantiene alerta. eh, todo lo que sucede yo creo que es interesante y más si te gusta todo este mundo. Matt Damon lo hace muy bien. Y ostras, es que quedarte solo en Marte. Y me hacía gracia siempre, ¿no? Esos momentos cuando él está hablando consigo mismo, ¿no? Que decía, es la primera vez, soy el primero que hace esto, ¿no? Siempre era, y claro, ¿no? Es como yo soy el primero que planto, yo soy el primero que come lo que hago, yo soy el primero que tal, ¿no? Es Y, un, ostras, un pionero en toda regla. claro, ¿no? Imagínate, ¿no? Quedarte allí en Marte, no sé si se quedó 3 años, 2 años, ahora no recuerdo Eran bien. creo que alrededor de 2 años, ¿no? Sí. Creo que a los 2 años no llegó. Mm. Esto en el libro, porque como comentaba, viene de un libro. ¿Te has leído tú el libro, No, JJ? no ¿No? me lo he leído. Pues el ¿Merece la pena? libro básicamente es lo mismo que la película, o sea, es una adaptación bastante fiel. Y el Ajá. libro describe un poquito, está en formato de diario y es más claro, ¿no? Día que pasa, pues día tal. Entonces describe lo que le va pasando, lo que tiene que ir haciendo. Y la parte un poco más tecnológica, la parte... O sea, da más detalles de las implementaciones que tiene que llevar a cabo. ¿Vale? En la película se ve claramente que tiene que inventar cosas o apañárselas para sobrevivir, pero en el libro, de alguna manera, te da más detalles sobre la parte más técnica. Y eso a mí me gusta. Sí que es verdad que tanto el libro como la película em, pecan de una cosa que, como estamos en este canal, tiene que ver un poco con la ciencia ficción. Sé de gente que critica bastante este libro, esta película, por el hecho de que la historia en sí o el desarrollo del personaje es bastante nulo, es bastante plano, en el sentido de que Matt Damon es la misma persona o el mismo personaje al empezar que al acabar. De alguna manera, durante la película no se le ve sufrir demasiado. Yo cuando vi la película pensaba que iba a ser una especie de náufrago real Ujú. que iba a estar al límite, y el chaval que sí, que es un astronauta y que seguramente en teoría representa una persona preparada para soportar todo el estrés psicológico que ello conlleva. Pero aún así, estar 2 años en Marte solo, pues un poco más de estrés mental, yo pensaba que iba a aparecer y no aparece. No digo que esté mal, simplemente que uno esperaría eso. Así que desde ese punto de vista la película es un poco más planilla, ¿no? Yo en mi caso, yo me lo creí el personaje. Yo me lo creí. Estoy seguro que hay gente así. O sea, tampoco era algo... no me sorprendió demasiado. Sí que hay algunas flipadas, como dicen algunos en el chat, ¿no? El momento Iron Man pinchándose el traje es raro, pero al final también es cine, ¿no? Es un espectáculo. Eh, yo tampoco soy de los que critica todo porque no es científicamente. Evidentemente se puede hacer películas como Interestelar, que todo el mundo la pone como en un pedestal, porque había grandes científicos trabajando detrás. Pero al final cuando yo voy a ver una película, voy a ver algo que me entretenga, ¿no? Y que pueda aprender. Y yo creo que también se puede aprender muchísimas cosas de Martian y, y que tampoco tiene que ser científicamente Sí, sí. aquello súper perfecto, ¿no? No, con eso estoy de acuerdo, que
que o sea, hay diferentes tipos de público. Público que busca más entretenimiento y creo que esta peli bien, y otro público a lo mejor un poquito más exigente, ¿no? Y no pasa nada, no hay un público mejor que otro, pero sí que es verdad que a lo mejor si te esperas una película de alguna manera científicamente más pesada y luego no te la encuentras, a lo mejor te decepciona. Pero yo creo que como entretenimiento es una buena película. Y el libro también es muy entretenido, se lee muy fácilmente y realmente te lo recomiendo. Porque si te gusta la película, el libro te va a gustar porque además te aporta detalles interesantes. Yo siempre hago una pequeña sinopsis, review de la película. Y aquí no me acuerdo lo que escribí, pero básicamente escribí algo así como que The Martian es básicamente Matt Damon, que naufraga en Marte y le pasan cosas que es capaz de resolver con demasiada soltura mientras espera que vengan a rescatarle. Y eso nunca pasa, nunca van a rescatarle del todo, de hecho. Spoiler. No, sí que lo rescatan, pero no de la misma manera. Y bueno, la idea es tomar esta película como excusa, pues un poco para estudiar, para hablar, para conversar sobre la conquista de Marte, porque estamos on fire de alguna manera siempre. Este año ha sido bastante malo en general, pero de alguna manera SpaceX, que como comentabas antes, de alguna manera nos ha devuelto la ilusión de la conquista espacial, esa ilusión que hubo en los años 60, 70 y que se perdió, creo yo. Pues de alguna manera la ha recuperado y nos ha pillado a varias generaciones, iba a decir a una generación, pero no, nos ha pillado a varias generaciones, nos ha enganchado, nos ha devuelto esa ilusión de volver a pensar en grande, de volver a la Luna, de ir más allá, ir a Marte. Y es un poco pues lo que quería sacar a colación, y de hecho es un poco casualidad porque este directo hace tiempo que lo queríamos hacer, pero al final tiene lugar un día después del lanzamiento de prueba, el SN8, que seguramente muchos de vosotros ya lo visteis. JJ seguro que se lo ha puesto en bucle hoy, en el que hicieron una prueba del Starship y no subió. O sea, hubo un lanzamiento, subió 12 kilómetros y medio o así, y luego planeó y hubo un intento de aterrizaje bastante forzoso, que acabó en una llamativa bola de fuego. Fue bastante impresionante, en cualquier caso. A mí me da la sensación que el cohete este, a mí me parece que, visto de lejos, parece de hojalata, ¿vale? Parece como un poco de juguete. Entonces, verlo despegar y verlo cómo planeaba después, me daba la impresión de que era una cosa muy pequeña, era como si fuese un juguete. Pero no, era un bicho enorme que estaba planeando y que casi consiguen aterrizarlo. No sé cómo lo viviste tú. Yo ya solamente con el vuelo, con que despegue, en este caso ya para mí fue algo muy bestia, ¿no? Porque, como bien dices, es un aparato enorme. Creo que es el cohete más grande, o si no el más grande, el segundo más grande que se va a poner en órbita, porque no solamente es el prototipo de cohete que quiere enviarnos a Marte, sino que va a ayudar también a transportar mucho material tanto a la Luna, que solamente hablaremos también de todas las misiones a la Luna que van a haber. Y claro, es que SpaceX al final hace también cosas diferentes a los demás, ¿no? Que es querer aterrizar un cohete de forma, ¿no?, recta, que eso es algo que hasta ahora no se había producido, ¿no? Y de esta manera también, pues, que sea mucho más barato los vuelos de este tipo, ¿no? Antes todo el material de un cohete pues se lanzaba al océano o se perdía por el cosmos, basura espacial,
y SpaceX ha conseguido que esto no pase. Sí, la verdad es que la explosión fue bestial. Eh, Asustaba un poco, ¿no? Porque la explosión es tremenda. Después de escuchar a Elon Musk, que yo creo que es de las personas más optimistas de la historia casi, te quedas más tranquilo, ¿no? Porque al final, sobre todo el objetivo de la misión era que se elevase esos 12 kilómetros. También, evidentemente, que aterrizara bien. Pero, pero al final la ciencia es eso, y tú lo sabes más que nadie, ¿no? Es prueba de error, prueba de error. O sea, SpaceX tiene unos datos súper interesantes del por qué ha pasado todo esto y a partir de aquí sacar conclusiones y hasta que todo sea perfecto, ¿no? Eh, el propio SpaceX y el propio Elon Musk están aquí donde están ahora mismo gracias a que el lanzamiento de un cohete hace unos años funcionó, porque los primeros cohetes de SpaceX fallaron, las primeras misiones de SpaceX fallaron y eso que ya tenían contratos con la NASA importantes, pero el contrato importantísimo que tenían que conseguir se la jugaron todo casi a un cohete en el cual Elon Musk apostó toda su fortuna. O sea, Elon Musk, una de las cosas que también me atrae de su personalidad es que él se ha jugado todo su dinero, porque hay gente que no conoce su vida, ¿no? Y puede pensar, hay un multimillonario, ¿no? Como Tony Stark, ¿no? Pero es muy diferente. Tony Stark, eh, su padre ya era rico. Elon Musk no. Elon Musk todo el dinero que ha generado lo ha generado él desde bien joven. Vendió PayPal, como imagino que sabes, cuando tenía 23, 24 años. Y toda su fortuna la puso en su sueño, que es llegar a Marte. Pero ya te digo, hubo un cohete que si ese cohete no hubiera conseguido volar y tener éxito, ahora no estaríamos hablando de SpaceX, solamente no estaríamos hablando de Elon Musk. Y antes de que ese cohete triunfase, ¿no? y llegase a buen puerto, muchos otros fallaron, ¿no? Por lo tanto, en ciencia todos sabemos, ¿no? que pasan estas cosas y ahora solamente hay que recabar información, saber qué ha pasado y en el próximo vuelo pues irá mejor. Lo normal es que alguien diga, ¿no? Mi mujer cuando estaba viendo las imágenes, joder, cuánto dinero, ¿no? Se ha perdido, ¿no? Es lo primero que puedes pensar, ¿no? Porque son muchos millones que se pierden, ¿no? No, Pero, claro, es lo que tú dices, no, al final no se pierden, o sea, son dineros, exacto, o sea, es un dinero que se invierte en obtener información para conseguir mejorar el siguiente. De alguna manera, hubiese sido un poquito más inquietante si hubiesen conseguido aterrizarlo, en el sentido de que si tú consigues aterrizarlo a la primera que lo intentas, es ya. que no tienes ninguna referencia de lo que puede ir mal. En el sentido de que no puede que sea difícil saber si has aterrizado por pura chiripa, que es difícil porque hay muchas cosas que pueden ir mal. Pero tener muestras de cómo y cuándo pueden ir las cosas mal es muy interesante. Te da incluso más información que si todo va bien. En el Um, chat tenemos a Iván, que nos está haciendo aquí sí, sí, lo nos, veo. Sí, comenta, comenta cosas muy interesantes. sí, Se nota relativo, que comenta que el cohete que se lanzó ayer tiene 50 metros de alto. Um, esta es la versión que se lanzó, el cacharro, el cohete entero, que en principio tiene que lanzarlo hasta Marte, es como el doble, ¿no? O más del doble de alto, son ciento y pico metros, si no me equivoco. Y luego comenta que la explosión vino por falta de presión en el head tank, en el tanque de cabeza. Al tener menos presión, los Raptor, que son los motores propulsores, rindieron menos y no pudieron frenar las 120 toneladas que pesa la Starship. Así que, bueno, se intentó el aterrizaje, pero no había potencia suficiente. Pero bueno, lo que tú dices, que el 2020, si algo trae de bueno,
es a los que nos gusta la exploración espacial que está viendo cosas muy interesantes, no solamente ya SpaceX, sino los chinos, etcétera, ¿no? Hay como una carrera y al final la competencia siempre es buena. Ya fue buena la competencia entre rusos y estadounidenses en su día para conseguir esto y como pasa en el mundo empresarial, que en este caso es mundo empresarial, ¿no? Porque SpaceX es una empresa privada, eh, yo creo que es bueno. Yo creo que es muy bueno. Al final estamos en una época que a mí me gusta mucho decirlo, que hay más científicos vivos ahora mismo que todos los muertos, los científicos muertos que han habido en toda la historia. O sea, hay más científicos trabajando ahora mismo en la faz de la Tierra que todos los científicos que han habido en la historia de la humanidad. Y aparte estamos todos interconectados, ¿no? O sea, que es como un cerebro común y ya no solamente hablando de la exploración espacial, sino el tema de la vacuna, ¿no? De la COVID, ¿no? O sea, cuando hay, entre comillas, competencia, hay una carrera, hay tantos científicos tan y tan buenos, tan preparados en todo el mundo, te das cuenta de lo bueno que puede ser, ¿no? Nuestra especie, ¿no? Evidentemente hay cosas muy malas también, pero yo soy de esos que soy más optimista al respecto y sobre todo cuando hay científicos alrededor, ¿no? Como es en el caso o ingenieros, ¿no? En el caso de la exploración espacial o el tema de la vacuna, ¿no? Que, ostras, no sé, ahora hará falta que todo vaya bien, pero en principio se están haciendo todo como se tiene que hacer. Por lo tanto, no sé, yo creo que es un orgullo, ¿no? Sí, O al sí. menos son de las cosas positivas que nos trae también este 2020. Sí, no, el 2020, un año convulso, y seguramente mucha gente seguirá teniendo dudas o poca confianza en la comunidad científica, pero yo creo que eso es difícil de contrarrestar. Pero creo que sí, que en general, principalmente por el tema de la pandemia, la comunidad científica, yo creo que de esto sale reforzado la confianza del público en general. Yo creo que sale hacia la comunidad científica, creo que sale reforzada. Lo veremos con los años, a lo mejor esto es una cosa puntual y cuando se pase todo ya todo vuelve a su... Bueno, todo dependerá yo creo que es muy importante estas cosas que están, ¿no? Tanto la exploración espacial como el tema de las vacunas, se está viendo muchas cosas, ¿no? Pero en los años 60 y 70, como bien decías, había muchos fans, ¿no? Por la ciencia. O sea, era una época que podías llevar una camiseta de tu científico favorito, ¿no? Cosas que pasan en otros países, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿por qué la gente no lleva una camiseta de Michael Faraday, ¿no? Cuando en otros países tienen como a los científicos en un pedestal y aquí, por ejemplo, en España, para nada, ¿no? Es más importante la Pantoja, ¿no? Muchas veces que alguien así, ¿no? Pero cosas como esta hace que los niños pues tengan más ilusión con el espacio. Antes los niños no solamente querían ser astronautas, ¿no? Niños y niñas. Ahora la primera mujer pisará la Luna. Se hablaba, la NASA decía el 2024, pero con todo esto del COVID y tal, yo creo que será más tarde, del 2024. Pero bueno, son cositas, pequeños pasos que hará que al final la gente joven también, ¿no? Les molesta estas historias. Yo siempre he dicho que la ciencia es sexy. O sea, Sí. yo que no soy científico, yo me dedico al marketing, como bien sabes. A mí la ciencia sí me ha parecido muy sexy, saber cosas de las estrellas, de los planetas, del ser humano. Ostras, yo creo que es que hay pocas cosas tan interesantes como esas. Pasa que te la tienen que explicar bien y bueno, nosotros en nuestra época tuvimos esas series, ¿no? De Érase una vez la vida o Érase, ¿no? Que te lo pasabas en pipa, aprendías, ¿no? Ostras. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Me gusta mucho esa frase tuya de la ciencia es sexy. Es atractiva, el conocimiento yo creo en general Sí, es atractivo, pero
Una vez sabes cómo, de alguna manera, cómo adquirir el conocimiento de una manera amable, es sexy. Si no, el conocimiento puede ser difícil de acceder. Y lo que comentabas, creo que en particular todo el tema aeroespacial es incluso más sexy de siempre, pero eso siempre ha pasado. Tú lo sabrás, el contenido que publicas cuando hablas del espacio es mucho más sexy que hablar de cualquier otra cosa. Y esto es así, y de alguna manera la ciencia ficción también se ha aprovechado un poco de ello. Clásicamente la ciencia ficción se ha nutrido mucho de todo lo que es la exploración espacial, y seguramente Um, el auge o los diferentes auges de la ciencia ficción también han venido de la mano de las diferentes etapas de la exploración espacial. Y por eso creo, como comentábamos, que SpaceX pues de alguna manera nos ha devuelto esa ilusión. Que has comentado brevemente que aparte aquí nos haremos énfasis en SpaceX, pero como decías hay competencia, pero de alguna manera yo a lo mejor que no lo sigo tan de cerca, sigo bastante SpaceX, pero no sigo el resto, porque me da a mí la sensación de que tienen un marketing que no es tan bueno como el de SpaceX. ¿Cuál es el estado de otras empresas como Blue Origin o las chinas? ¿Cómo lo tienen? Bueno, Blue Origin, mira, hace poco, para el tema de la misión a la Luna, Artemisa, que en principio, ya te digo, tenían como fecha clave el 2024, hace poco la NASA, hace unos meses, dio contrato a 3 empresas, entre ellas SpaceX, pero también estaba Blue Origin y Dynetics, que lo que ha hecho la NASA es hacer también una carrera empresarial para ver quién se lleva el pastel de todo esto, porque hay algunas de estas 3 que compiten en según qué cosa que se tiene que hacer cuando vayamos a la Luna. Y en este caso Blue Origin es el que tiene el contrato más grande, precisamente. Pero ¿qué pasa con Blue Origin? Que tiene muchas empresas satélite dentro que no son propias de Blue Origin, y ellos como marca han hecho como una... como hacen los vinos, ¿no? No me sale la palabra. Una cooperativa, una especie de Sí, cooperativa. una cooperativa más o menos. Entonces hay diferentes empresas también que están dentro del contrato que ha firmado Blue Origin con la NASA para esta misión Artemisa. Jeff Bezos también es... A ver, yo soy de los que piensan que la entrada de empresarios dentro de este mundo yo creo que es muy positiva, porque hay cosas que los estados pues les cuesta más que a las empresas privadas, por ejemplo el hecho de reducir costes y tal. Las empresas lo hacen muy bien en ese sentido, porque al final tienes que ganar dinero. En cambio los estados en ese sentido es un poquito diferente. Y el hecho que esté 2 personalidades como Jeff Bezos y Elon Musk me parece muy interesante. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta más la figura de Elon Musk en este caso por todo el bagaje que lleva detrás, ¿no? Porque es un chaval que nació en Sudáfrica, que no es ni norteamericano, que eso también es interesante, ¿no? Porque las películas siempre nos han vendido que los ovnis llegarán a Nueva York, ¿no? A la Casa Blanca, ¿no? Cuando piensas... El otro día vi una imagen del mundo desde arriba, ¿no? Por habitantes, ¿no? Hacían como un mapa de calor de habitantes y evidentemente si alguien viniese del espacio a hablar con mucha gente no irían a Nueva York ni irían a menos a Washington, ¿no? Irían o a la India, ¿no? O a poblaciones de China o tal, ¿no? Entonces, un tío que nace en Sudáfrica, que ya con 11 años crea un videojuego de marcianos y lo vende por $500. O sea, que ya le gustaba programar y tal con 11 años, y el tío le gustaba eso de los negocios ya, muy pequeñito, y vendió el juego por $500.
Se va con su madre, solo con su madre, porque sus padres se separaron. Primero a Canadá, con 18 años, o sea, hasta los 18 años no pisó continente americano. Después empieza a estudiar, bueno, todo esto siendo muy fanático de Marte, o sea, quería ir a Marte, ¿no? O sea, es una historia muy bonita, creo yo. Por eso también yo creo que es muy atractivo Elon Musk en ese sentido, ¿no? Después va a Silicon Valley a estudiar en la universidad, está 2 o 3 meses solo yendo a clases y ya forma una compañía, ¿no? El típico emprendedor de allí, de Silicon Valley, y montan lo que sería PayPal. Al cabo de 4 años vende PayPal a eBay y se embolsa, yo qué sé, 300, 400, 500 millones de dólares y en vez de irse a la playa o a vivir la vida y a disfrutar de todo, decide montar una empresa aeroespacial cuando no hay ninguna empresa aeroespacial privada de este calibre, ¿no? En ese sentido, ¿no? De querer con metas de ir a Marte, ¿no? Y todo eso. Y él ha sido autodidacta total, autodidacta, leyendo, él es físico, estudió física y ingeniería, es ingeniero físico, pero todo lo que es el tema aeroespacial ha sido porque desde pequeñito estudió, y eso lo digo mucho a mis alumnos a veces, porque ahora tenemos una información gratuita impresionante, ¿no? Tanto con vídeos de YouTube o con libros que puedes descargar, etcétera, ¿no? Y el hecho de gastarse su fortuna en SpaceX, que es su sueño, estar al borde de la bancarrota a raíz del vuelo del cohete que te he comentado antes, que fuese bien, ¿no? Que la NASA, al final firmas un contrato grande con la NASA, ¿no? Que marcase esos hitos tan complicados y que los consiguiese es brutal. Pero no solo eso, porque después se hizo, bueno, compró gran parte de las acciones de Tesla, pero no lo creó. Mucha gente piensa que Elon Musk creó Tesla, la marca de coches. Y yo me acuerdo ver un documental antes de que Elon Musk estuviese dentro de Tesla y ya, ojo, lo que era, bueno, lo que parecía que iba a ser Tesla, ¿no? No, ostras, además tiene un componente, todo lo que hace tiene un componente humano. O sea, es verdad que es multimillonario, que tiene sus historias, ¿no? Nadie es perfecto. Que yo creo que idolizar, bueno, no me sale la palabra, tener ídolos y que te guste todo de él es una locura, no tiene que ser así. O sea, tú puedes ser ídolo de Elon Musk o que te guste Elon Musk, pero a lo mejor no te gustan otras cosas, otras facetas de su vida. Pero yo creo que es eso, ¿no? Hay que coger lo mejor de cada persona, ¿no? Y Elon Musk, en ese sentido, está muy bien. Jeff Bezos, como empresario, también es impresionante, me gusta mucho. Yo he tenido startups, yo también estuve en el mundo de las startups, levantando ronda de inversión, etcétera. Sé lo duro que es empezar así, desde cero y tal. Y por eso yo creo que también me apasiona todo esto, ¿no? Y yo creo que el hecho de que hayan empresas de este tipo ayuda, porque tienen una visión diferente, saben buscar el dinero también de otra forma. Como bien has dicho, el marketing Elon Musk lo toca muy bien, porque el mejor anuncio que se ha hecho en la historia, para mí al menos, es cuando lanzó el Tesla al espacio, porque parece un videoclip, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el hecho, ¿no? Lo vio todo el mundo. O sea, es uno de los vídeos más vistos de YouTube. Yo lo considero tanto ese como el que hicieron Red Bull, el de lanzamiento desde la estratosfera de aquel señor con el nombre impronunciable, que yo creo que también lo cogieron así por eso, para que dijeran el tío de Red Bull, ¿sabes? Sí, sí. Son anuncios brutales porque no tienes que pagar anuncios, pero sales en los telediarios de todo el mundo. O sea, ¿cuánto cuesta esa campaña publicitaria, no? Claro, enorme, enorme, el coste es enorme, sí, sí. Te sale más barato montar el pollo que hacer la campaña publicitaria en todo el mundo. Pero encima queda todo más creíble, todo mejor, y evidentemente, gracias a eso, Elon Musk hizo que todo el mundo conociera SpaceX y todo el mundo conociera Tesla, ¿no? De una tajada, ¿no? Bueno, son muchas cositas que hacen que te guste. Eso sí, cuando lees la bibliografía de Elon Musk, Uf, acabas agotado. yo la tengo, yo creo que me he leído un cuarto de ella, no sé si es la misma que has leído tú. Sí, Me he leído un cuarto y es
O sea, es como Sí. el Acaba. que idolatre a Elon Musk ahora y le gustaría ser como él, No, no, no. que le gustaría ser como él ahora, que se lea la biografía y piense si le gustaría ser realmente como es él durante las diferentes etapas de su vida. Es duro, realmente hay muchas partes que dices, chico, no, aquí no, Aquí no entro, no paso aquí no, 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 no. o dormir las pocas horas que duerme y está. Yo no sé, yo no, la verdad es que o tiene un doble o no entiendo Un cómo doble. puede hacer tantas cosas y aparte tener tiempo también para tuitear, ¿no? Y ese Elon, Sí. pues, Por eso a veces en los tweets se le va un poco la cabeza. bueno, No, pero es sí, normal, es sí, normal. sí, No, sí, al pero final es es eso, que también la exposición pública conlleva sus riesgos y a veces pues la cagas y ya está, no pasa nada. lástima que Em, la biografía creo que no está muy bien escrita, no está tan bien escrita como el que escribió la de Steve Jobs, por ok. ejemplo, que también la recomiendo. Y también escribió la de Andrea Gassi, el tenista. Ujú. Y esta es un poco dura. Imagino que por eso tampoco Ah, la has puede ser. continuado, porque... Puede ser. Sí, sí, no, poco a poco. Quería que uno de los temas que has pasado un poco por encima, de hecho es el último punto y luego ya nos vamos a meter un poco más en la conquista de Marte, es el tema de la exploración espacial y si dejarla o en manos, en manos públicas o privadas, es decir, tienen que ser los estados quien dirigen el cotarro de la exploración espacial o tienen que ser las empresas privadas. Aquí la típica respuesta, y creo que es la acertada, es que tiene que ser un poco una colaboración entre ambas, que es un poco lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? En la colaboración entre SpaceX, una empresa privada, y la NASA, una agencia estatal. La Agencia Aeroespacial Americana. A mí lo que y aquí entramos un poco en la opinión, a mí lo que me preocupa, a lo mejor no es tanto ahora, en la etapa en la que nos encontramos, no es tanto que el tema de los cohetes, el lanzamiento de satélites y demás lo tengan en las manos las empresas privadas, sino a mí me preocupa un poco la falta de regulación del espacio. De alguna manera, el espacio aéreo está regulado, pero más allá de digamos, de la atmósfera, el espacio en sí, ahí no hay regulación de ningún tipo. Y por eso aquí que las empresas privadas tengan libertad de hacer, entre comillas, lo que quieran, que seguro que evidentemente tienen sus restricciones, me preocupa, me preocupa, no en el mal sentido, sino que creo que es una cosa que habría que considerar. No sé tú qué piensas en la relación esta entre Mm. público-privado, el espacio. Es un tema muy interesante para hablarlo con una cervecita, ¿eh? Sí, Cuando vengas por Girona... sí. Y hablarlo como dos cuñados de verdad. Exacto, evidentemente. A mí una de las cosas que me gusta de las misiones espaciales es que hay mucha colaboración entre países. Eso principalmente, ¿no? Porque para cualquier evento participan varias agencias espaciales, que si la japonesa con la JAXA japonesa, la ESA europea, la NASA. O sea que ahora mismo pues Estados Unidos ha ido con los Soyuz durante 10 años a la Estación Espacial Internacional. Eh, Me da buen rollismo. Casi todo lo que leo, investigo y tal, suele haber muy buen rollismo entre naciones en todo lo que se está haciendo o lo que se quiere hacer. Después hay unas normas. No se puede contaminar, la luna no se puede contaminar, o sea, tienen ya como unos procedimientos clave que no pueden hacer según qué cosas para no contaminar, porque evidentemente, imagínate que vamos a Marte, los primeros humanos, claro, como dejemos ahí algo Lo primero que va a ser, biológico. el primer humano que llega allí va a tirar, lo primero que va a hacer va a ser tirar una lata de Coca-Cola al suelo. Eso, Bueno, pues como podrías. marketing es brutal, ¿eh? También, piénsalo. Sí, 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 sí. Lo que no podrá hacer es fumarse un Marlboro. Eso no. Pero tirar una lata, quizás sí.
no sé, es complicado, ¿no? Porque ¿de quién es, no? O sea, Claro. no es de nadie, es de la humanidad, es del universo, ¿no? Sí, sí, no, Es algo complejo. Yo también entiendo que tiene que haber un retorno de la inversión, ¿no? Cuando tú haces según qué cosas tienes que tener un retorno de esa inversión y sobre todo si hablamos de empresas privadas. Hasta ahora el retorno de la inversión es que la NASA, en vez de gastar 500 millones que gastaban antes, ahora gastan 200, porque SpaceX lo hace mejor, más bonito, más barato, más rápido, más limpio y con trajes más molones, por ejemplo, ¿no? uh-huh. Entonces, claro, SpaceX cobra esos 200 kilos y la NASA se ahorra 300 kilos. Es un win-win, ¿no? Uh-huh. Llegará un momento que quizás sea beneficio puro o mucha gente habla pues que se hará minería, ¿no? Yo otro día hablaba de un planeta que es dos tercios del planeta es diamante. Está muy lejos, ¿eh? O sea, no, hasta que llegue el ser humano allí va a ser... No lo vamos a ver con los ojos. Tiene que salir muy, muy a cuenta recoger el diamante. Vale, pero sí es verdad que bueno, todo esto se tiene que regular mucho, porque evidentemente cuando China ahora mismo, China el único problema que hay es que son bastante, no son muy abiertos a la hora de explicar las cosas que están haciendo, porque me parece también apasionante. También es un país que me resulta también muy interesante de analizar, todo lo que el cambio drástico de los últimos 40 años de China se van a estudiar en los libros de historia de los 300 años, ¿no? Todo ese cambio de sociedad en general. Ostras, también están avanzando a un ritmo tremendo, ¿no? Lástima que no tenga mucha información, porque si no haría más vídeos sobre ello, ¿no? Mucha gente me pregunta, ostras, hablas de SpaceX, pero no hablas de China. Y digo, ostras, ojalá, es que Claro. busco información y que encuentro 4 artículos y no puedo investigar mucho más allá, ¿no? Pero sí, es un tema a debatir, si más Sí, no, no. yo creo que, evidentemente, ahora yo creo que nadie tiene una respuesta clara, sino es todo lo contrario. O sea, a mí me gustaría ver lo que fuese, pues eso, un debate público que realmente se tomase en serio y que llegase a las altas instancias. Yo qué sé, si tiene que... lo desconozco y a lo mejor ya existe algo, pero yo qué sé, que en las Naciones Unidas haya un departamento dedicado a la exploración espacial, algo así, ¿no? Gente o organismos que se ocupen de los posibles conflictos que puedan aparecer, de las propias regulaciones que supone el espacio espacial, ¿no? El espacio aéreo, el espacio espacial o la Luna o Marte, ¿no? Todo esto. Porque, bueno, claro, estoy pensando en la época de los conquistadores, ¿no? Que al final, Yo también pensaba ahora mismo en eso. cuando España, o con los españoles, los portugueses, los holandeses, los franceses llegaron a tierras americanas, allí básicamente llegaron y dijeron, todo esto es nuestro a partir de ahora, y punto, ¿sabes? Esto es un poco diferente porque al final en la Luna no hay nadie más. Entonces, tampoco, o sea, no es lo mismo, no puedes imponer nada porque a quién se lo impones, no hay nadie a quien imponérselo. Así Claro. que es complicado, es un tema que me parece muy interesante. Aparte, la ley siempre va detrás, ¿no? De la La ley tecnología siempre va detrás. y siempre ha sido así. Y si no hemos solucionado otros temas aquí en la Tierra al respecto, ¿no? De la sociedad mundial, ¿no? De cómo se tiene que comportar, ¿no? En otros países siguen habiendo guerras, siguen habiendo discriminación, sigue habiendo, bueno, muchas cosas que no están bien, esclavos, etcétera. O sea, en la época que estamos, Sí, sí, esto, hay es una, hay, complicado. hay una frase, una cita de Asimov que creo que es muy significativa, que dice algo así como um, el conocimiento tecnológico siempre avanza mucho más rápido que la sabiduría humana. Es decir, es como que la tecnología siempre va por delante la sabiduría general de la población siempre va a remolque y yo creo que cada vez la distancia Hay una aumenta. frase también de Carl Sagan
que es otro de mis ídolos divulgadores, también Isaac Asimov. Hablo mucho de Isaac Asimov en mi canal, de Carl Sagan también. Es más, utilizo muchas frases suyas. Y dice algo así que vivimos en una sociedad que depende mucho de la tecnología y la ciencia, pero la sociedad no sabe de tecnología y ciencia, ¿sabes? Sí, sí. Que es como que, ostras, nosotros estamos aquí porque, o sea, que es un milagro que estemos aquí, ¿no? Después de haber habido tantas extinciones masivas a lo largo de la humanidad, ¿no? Dinosaurios, ha habido 5 importantes. Es un milagro que estemos aquí, ¿no? Y es gracias también a que nuestros ancestros pues han ido sobreviviendo, ¿no? Compartiendo información, ¿no? Siendo curiosos, ¿no? Investigando, ¿no? También, etcétera, 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 hasta llegar donde estamos, ¿no? Y que parece que, ostras, que la sociedad está como un poco en ese sentido dormida. Menos mal que lo que te he dicho antes, no hay mucho científico, hay gente que ya, gracias a Dios, y si no sabe Dios, que porque el otro día dije, gracias a Dios en un vídeo, ya, ostras, que no es culpa de Dios, es de los científicos. Una expresión popular que puede malinterpretarse muy rápidamente. Yo la evito, yo no lo meto. Pero que, ahora no sé qué te estaba diciendo, pero ahora me ha venido lo dije una vez, bueno, gracias a Dios, no sé qué, dice, no, ha sido gracias a los científicos. Digo, sí, por supuesto, evidentemente. Yo, por ejemplo, no creo en Dios, pero digo gracias a Dios, ¿sabes? O sea, Sí. esto es como cuando dices adiós, ¿no? Cuando dices adiós. Hay cosas que están en el vocabulario humano, ¿no? Pero que sí, que dependemos de la ciencia, dependemos de la tecnología, pero que como vamos atrás, ¿no? Un poco. No sé, yo creo que la educación aquí es muy importante. Ahí está, por eso estamos haciendo divulgación, Sí, para es acercar un básica. poco el gap, ¿no? El salto ese que hay entre la ciencia que se hace y lo que conoce la gente. Yo, por ejemplo, cuando te digo una anécdota rápida, cuando estaba en la universidad, yo pensaba que como profesor, cuando entré por primera vez como profesor en la universidad, yo pensaba que los chavales de 18 y 19 eran súper tecnológicos, ¿no? Yo pensaba, digo, ¡buah! Tienen de todo, ¿no? Estos chicos. Pues resulta que nada, que yo, por ejemplo, claro, siendo profesor de la universidad, no puedo decir que se descarguen según qué programas si no tienen dinero, ¿no? Pero se tienen que espabilar, ¿no? O sea, si tienes que editar un vídeo, que usar el Photoshop, yo no voy a decir cómo hacerlo, porque no me incumbe, pero ostras, si tienes 18 años, pienso, cualquier persona se van a descargar un Photoshop, un Premiere de manera gratuita si no tienen capacidad económica para hacerlo, ¿no? Y después ya cuando sean más mayores, pues ya, como hemos hecho todos nosotros de nuestra generación, Héctor, ¿no? Sí. Con el Windows, con el Word, con el Excel, no teníamos dinero y nos buscábamos las 1001 para descargar, ¿no? Pues de los 30 de la clase, ostras, a lo mejor 3 sabían. ¿Por qué? Porque han tenido, para descargar música, tienen Spotify, ¿para qué vas a descargar música? Tienes a Netflix, ¿no? Entonces, cuanta más tecnología y más usable, también nos hacemos un poco más tontos, ¿no? Porque al final no tenemos que, ¿para qué vamos a memorizar nada, ¿no? Y está muy bien, ¿eh? Yo creo que la educación tiene que ser más de resolver problemas, ¿no? Sí, pero Pero claro, a la vez, de alguna ¿no? manera lo que ¿Sabes? dices es que como ahora las herramientas son tan fáciles, cuando no dispones de esas herramientas estás perdido de alguna manera, ¿no? Y antes, al no existir esas herramientas, de alguna manera sabías cuáles eran las triquiñuelas que tenías que hacer para es como no, ahora mismo yo que sé, tienes que montar un mueble, si tienes el destornillador eléctrico es muy fácil, ¿no? Si no lo tienes y tienes un destornillador que además no es del tamaño correcto, pues tienes que apañártelas, ¿no? De alguna manera para desmontar el mueble. Pasemos a hablar sobre la conquista de Marte, que es, como comentabas, ¿no? El gran objetivo desde siempre, ¿no? de Elon Musk. ¿Qué fecha propone Elon Musk? Porque se ha ido proponiendo fechas, pero ¿cuál es la fecha que actualmente dice Elon Musk a la cual se va a enviar el primer humano al planeta Como, rojo?
como he dicho antes, Elon Musk yo creo que es una de las personas más optimistas de la De alguna historia. manera eso nos da una cota inferior. Sí, le pasa como a Steve Jobs. Steve Jobs también era un genio en ese sentido, ¿no? Y como que veía que todo se podía llegar antes, pero también es una estrategia para hacer que sus equipos trabajen más fuerte. Él quiere llegar antes de la década de los 30, él quiere llegar en el 27, 28, le gustaría llegar. Ahora cada vez no, últimamente no pone una fecha, aquello exacto y tal, pero él en los próximos años, cuando habla de próximos años es ya, ¿no? Yo no soy tan optimista al respecto, mira que yo soy una persona súper optimista. Yo creo que antes, evidentemente, llegaremos a la Luna porque va a ser una base de pruebas también para SpaceX, porque está trabajando en el proyecto Artemisa y, y va a ser clave el hecho de ir en el 2024, 2025 a la Luna. Yo creo que va a ir por pasos. Y eso sí, estoy seguro que lo vamos a ver con nuestros propios ojos, todo esto. Pero que una persona pise el suelo marciano, yo personalmente lo veo, siendo muy optimista, para la década de los 30, me encantaría que fuese así. O sea, ya quería decir que hemos avanzado muchísimo. Y lo más no, y lo más lo quiere hacer en esta década, en la década de los 20, pero ya te digo, como primero va la misión Artemisa. Piensa que la misión Artemisa al principio, en principio se tenía que crear como una estación espacial internacional, ¿no? Alrededor de la Luna, que iba a ser la Gateway, que iba a ser bueno, como el punto de unión, ¿no? Y ahí SpaceX iba a ser la que iba, o la que va a suministrar a esa nave espacial, pues todo lo que necesita. Ahora han dicho la NASA que seguramente se irá a la Luna antes de que se acabe esta base en la Luna. Pero claro, ostras, ya sabes cómo funciona también la ciencia, vamos pasito a pasito, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a la Luna, tenemos que asentarnos un poquito allí, investigar un poquito más allí también. Ir a Marte, no se tiene que ir a Marte, pues sí, ya hemos ido a Marte, o sea, hay muchas misiones, muchos robots que hemos ido a Marte, o sea que no es algo, o sea, con la tecnología que tenemos ya se puede hacer, pero es muy importante la salud humana, ¿no? O sea, es vital, ¿no? Y hoy en día todavía hay muchos contratiempos en Marte por mil motivos, por radiación, por mil cosas que todavía se tienen que investigar mucho mejor antes de poder ir allí. Y lo más tampoco es un loco de la vida. O sea, lo que también estoy segura, el otro día lo hablaba en otro podcast de ciencia, que no sé, es una idea loca mía, pero yo estoy seguro que en ese primer cohete Elon va a estar dentro como astronauta. No sé qué piensas tú, Héctor. Uf, uf. Mira, yo Si el cuerpo le permite, ¿eh? Si todavía es joven, por eso en- quiere avanzar, ir rápido, ¿eh? Estoy en- seguro que quiere ir rápido o que quiere avanzar muy rápido al respecto porque su sueño es ir a Marte. complicado. Yo en cuestión de fechas, yo soy un poco más pesimista quizá porque estoy involucrado en proyectos así difíciles que llevan décadas en llevarse a cabo. Y creo que siempre se producen retrasos y esto es un proyecto muy muy complicado y yo sinceramente me conformo en, Con verlo. en verlo, en ver cómo alguien llega a Marte en mi vida. Yo no digo 2030 porque 2030 es de aquí 10 años, No, ¿no? es Ni demasiado. 2040, Como decimos 2050. aquí, es Mola Gusarat, ¿no? Sí. Es demasiado. 2050 es de aquí 30 años, ¿no? Estaré en los 63 años. Mira, pues si con 63, 65 años lo veo, estaré contento. O sea, yo por mí, en el chat también lo dicen, ¿no? 2050 Marte. Mira, 2050 mm, me conformo con verlo. Para mí es suficiente. Luego, si irá Elon Musk dentro o no, Hombre, si es pues en el bueno, 2050, en complicado. 2050 es complicado, ¿no? Sí, no lo sé. Yo creo que no. Yo creo Yo, que con lo marketingiano que es Elon, algo se inventará, pero ir él.
Cuando ¿sabes? sabe O que no sea, va, cuando sabe que no vuelve. no, pero yo creo que es o sea, es la manera perfecta para cerrar el ciclo, ¿no? Es decir, No, si muero, imagínate, ¿no? O sea, ya sería como, o sea, sería para una película, para una novela, sería como aquello perfecto, ¿no? sí, De sí, sí. que, pero que nadie lo yo me lo imagino, ya, como yo soy marketingiano, ¿no? Pues ya es que me lo imagino, ¿no? El hecho, ¿no? Y nadie sabe nada, se confirman los 5 astronautas que van, Sí. con sus nombres y apellidos, etcétera, ¿no? No, sí. Pero el día de la retransmisión aparece Elon con el traje, ¿no? Estoy Y ya- bueno, Oye, y los fans ahí como locos, le ah, hacen una entrevista y dice, yo, mi ilusión era ir a Marte y me voy. Y y adiós. voy. Y es la manera también para demostrar que estoy seguro, porque claro, imagínate ese primer vuelo humano a Marte. O sea, Mm, ya no solamente la emoción, ¿no? También habría mucha especulación de lo peligroso de ujú. dicho viaje, ¿no? La primera vez que alguien va a Marte. Es como la primera vez que cruzamos el Atlántico, ¿no? Es como, ¿dónde vas, loco, no? Entre comillas, ¿no? Pues No, no, sí que es imagínate, ¿no? verdad. Yo también soy muy de finales como tienen que ser. Un final de una buena historia no es una buena historia si no tiene un buen final. Claro. Y sinceramente te compro, ¿eh? Te compro la Ah. historia y Y al ojalá final, sea al así. final muere en Marte, diciendo sus últimas palabras, La primera ¿sabes? tumba en Marte es de Claro, Elon la primera Musk. tumba en Marte, Elon No, Musk, no. ¿sabes? Y bueno, Va, claro, ¿sabes? y queda como mártir. No, no, sí, 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 eso. Mártir, nunca mejor dicho, ¿no? Marte, ostras, ahí lo tienes, señor marketing. Ostras, qué bueno. Queda como mártir, es perfecto, tío. Bueno, Y, pues en cualquier caso, evidentemente no, la fecha eh, es muy tentativa, pero en general todos opinamos que tarde o temprano ahí estaremos, ¿no? Una de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención es realmente la necesidad de ir a Marte con, como decías, ¿no? Las complicaciones no solo del viaje, sino de una vez allí, las condiciones del planeta son totalmente hostiles a la vida humana. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no veo motivación a ir a Marte si no es simplemente por el hecho de ir, por el gustazo de decir hemos enviado humanos a Marte, pero ir con un propósito de conquista del planeta en sí, de terraformar Marte y demás, yo sinceramente no sé, no lo veo, no lo acabo de ver porque Marte es muy hostil. es muy hostil. Hay muchas teorías. Tengo un vídeo sobre cómo se puede terraformar Marte y Venus. Hay muchas teorías al respecto, teorías eh, que muchas solamente son posibles, ¿eh? Pero claro, se necesita una energía muy potente, ¿no? O sea, una cosa es lo que tú dices, ir para decir, bueno, hemos tocado Marte, los seres humanos han podido pasear y podemos hacer algo allí, pero si ya no lo hicimos con la Luna, yo creo que será algo similar, ¿no? Pasará algo pues similar, pegarás 4 saltitos, recogerás 4 muestras, que tampoco hacen falta porque ya se han recogido bastantes muestras al respecto, pero a principio o sea, pasarán muchos años hasta que podamos tener, por ejemplo, crear un efecto invernadero en Marte Ujú. utilizando amoníaco, ¿no? Como se dice, que puede ser interesante. Carl Sagan, por ejemplo, decía que se podría oscurecer la superficie del planeta Uh-huh. para reducir su albedo, Uh-huh. ¿no? Así tienes más cantidad, bueno, te puedes controlar un poco mejor la cantidad de luz solar y así que provocamos que el planeta se caliente. Pero claro, estamos hablando de cosas que a mí personalmente, que soy muy chico y que no sé nada, me parece algo excepcional. Que podamos hacerlo dentro de centenares de años. La tecnología está avanzando de una manera alucinante. Es totalmente, no sé si así con inteligencia artificial, que es un campo también que está creciendo muchísimo, se puede hacer cosas de este tipo a la larga, ¿no? Sin que nosotros estemos allí presentes.
¿no? A lo mejor no vale la pena ir allí hasta que, ¿no?, tengamos allí la burbuja montada, ¿no?, perfecta, ¿no?, que podamos ir y podamos estar bien. Bueno, es especular por especular, ¿no? Pero, hombre, ser científico y trabajar ¿no?, en hipótesis de ese tipo también tiene que ser Sí, chulo, ¿no? sí, no, de hecho, y un poco para enlazarlo con el tema de la ciencia ficción, es de alguna manera reiterativo el hecho de que muchas de las cosas que se ha ido imaginando, o se han ido imaginando los autores de ciencia ficción, tarde o temprano han acabado, muchos de Exacto. esos, de esas tecnologías han acabado apareciendo, y todo el tema de la terraformación de otros planetas es algo que en la literatura de ciencia ficción se lleva especulando desde hace décadas. Y ahora es cuando nos planteamos ir a Marte, es cuando vemos la necesidad real de desarrollar alguna tecnología, alguna técnica para conseguirlo. Pero como decías, una cosa es ir a Marte, otra cosa es habitar Marte o conquistar Marte. Y para mí ahora mismo no solo es una imposibilidad tecnológica, si quieres decirlo, es decir, no sabemos cómo terraformar Marte, pero otra cosa es realmente lo que yo digo, la necesidad de ir a Marte. Es decir, nuestro planeta está mal, pero está mucho mejor que Marte. Joder, Y le queda mucho tiempo para estar tan mal como Marte en términos de habitabilidad para los humanos. sí. Así que, de alguna manera, los esfuerzos por intentar encontrar otros hábitats para los humanos, si bien es verdad que tarde o temprano, a la larga, muy larga, la Tierra será inhabitable por diferentes motivos que pueden ocurrir, y tendremos que buscar otro planeta si queremos sobrevivir como especies, eso está claro. Ujú. Pero a día de hoy me parece más interesante, de alguna manera, terraformar la Tierra, es decir, intentar Sí. trabajar en reducir los efectos del cambio climático y hacer realmente la Tierra habitable, o al menos hacer que deje de degradarse al ritmo al que lo está haciendo. No digo que no sea interesante especular e intentar desarrollar ideas de terraformación de otros planetas, porque todo el conocimiento que adquiramos hoy será útil para el futuro. Pero quiero decir, los esfuerzos para hacer habitables otros planetas me parecen un poco de segunda división. No es por criticar a los equipos de segunda división, porque está el Girona y todos queremos mucho al Girona, pero quiero decir, deberíamos Sí, sí. ocuparnos, como decía, de la habitabilidad de nuestro planeta primero. Eh, no, Estoy totalmente contigo de que primero hay que terraformar la Tierra antes que terraformar Marte. Creo que es una buena frase. Yo soy muy optimista al respecto. Yo creo mucho en la ciencia, creo mucho en los científicos de siempre. Y es la esperanza que tengo a todo lo que está pasando en la Tierra, ¿no?, que no son para nada buenas noticias. Pues, pues el tema del cambio climático, el efecto invernadero, la capa de ozono, ¿no?, etcétera. Eh, y creo que llegará el momento que el humano pueda dominar un poco todo esto, pero claro, será en base a la ciencia, ¿no? Pero antes llegará eso, ¿no?, que terraformar otros mundos, ¿no? eso es. Cuando podamos terraformar Marte, es que seremos Sí, ya, sí, ¿sabes? O sea, ya iremos de planeta en planeta, ahí sí que iremos de planeta en planeta, ¿no? Como las pelis de ciencia ficción, ¿no?, que estás hablando, ¿no? Y está guay, una serie de Netflix, como comenta también alguien aquí en el chat, que comenta el tema de los espejos en la órbita de Marte para calentar el planeta. Todo eso está muy bien, la teoría, y solamente las teorías son científicas, ¿no? No, estoy seguro de ello, pero claro, hasta que lleguemos a eso, bueno, no sé, yo creo que no lo veremos para nada. O claro, no. sea, nosotros veremos dos paseitos por Marte,
veremos un Marte como la película. Yo creo que eso sí que se puede llegar a ver, ¿no? Que vaya un grupo de personas, que intenten plantar algo si se puede o no, aunque ha habido algunos estudios que es complicado, pero seguramente se puede buscar maneras nuevas. O sea, la ciencia al final continúa evolucionando, ¿no? Aunque ahora digan, no, que en Marte no se puede plantar nada, a lo mejor dentro de 3 años se descubre otra manera de hacer que, por lo que sea, ¿no? Pero es eso. Nosotros seguro que no lo veremos. Pero no por eso no tenemos que actuar, ¿eh? O sea, No, no. si el ser humano está aquí ahora mismo, lo que he dicho antes, ¿no? O sea, el ser humano está aquí ahora mismo es gracias a nuestros ancestros que han ido haciendo cosas, evolucionando, etcétera. Por lo tanto, no podemos pensar que mucha gente también, ¿no? La sociedad de hoy en día piensa en su vida, ¿no? Y cuando muera, pues mira, ya se encontrarán los demás, ¿no? No podemos pensar así como sociedad, no podemos pensar así como especie. Tenemos que ir más allá y pensar en dejar un mundo mejor a nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que si todo el mundo pensase así, ostras, las cosas irían mejor, ¿no? Pero aquí es rollo, venga, yo mientras viva bien, ya, yo total, me quedan 50 años, ¿no? O 40 o 30 y no es eso, ¿no? Pero molaría verlo, ¿eh? ¿No te gustaría tener una máquina del futuro, tío? ¿O te daría miedo? Es una de es una cosa que pienso mucho, ¿no? En si tuviese una máquina del tiempo, ¿qué haría con ella? No, yo no estoy tan seguro, tan seguro. Yo a mí me gusta mucho imaginarme otros mundos, me gusta mucho la ciencia ficción, pero luego a la hora de la verdad soy, entre comillas, bastante romántico y a lo mejor pensaría, este es el espacio y el tiempo que me ha tocado vivir y aquí me quedo, ¿sabes? A mí me pasa lo mismo, me da hasta miedo, ¿eh? Yo iría para atrás, seguro. A mí un momento que me encantaría ver, a ver cuál es el que te gusta a ti, si volvieses para atrás, pero a mí me encantaría ver ese momento en que los neandertales y los homo sapiens se vieron por primera vez. ¿Qué se dicen? ¿Qué se dicen? Sí. O sea, ese momento, ¿no? Del homo sapiens y el neandertal, ¿no? El homo sapiens llega a Europa, está el neandertal, se huelen, ¿qué pasa ahí, ¿no? Ostras, ese momento de la prehistoria, que no tenemos casi nada, evidentemente, ¿no? Pues eso es prehistoria, ¿no? Pero, claro, los humanos eran como nosotros, ya físicamente iguales que nosotros, pero claro, viviendo de esa manera y encontrándose a los neandertales, otra gente también inteligente, diferentes, no sé, a mí, por ejemplo, ese momento sí que me encantaría vivir más que otros momentos de la historia, que me encanta también la historia, por eso tengo Historias de la Historia, ¿no? Historia. El otro canal de YouTube. Spam. Pero No, a claro, mí, a mí ¿tú dónde irías? de viajar al pasado, a mí hay una época que me atrae mucho y no es muy lejana, ¿eh? A mí me atrae mucho la segunda mitad del siglo XIX, Uh-huh. cuando de alguna manera empieza a florecer todo lo que es un desarrollo científico-tecnológico verdadero, potente, después Sí. de la revolución industrial, donde aparecen las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, donde la electricidad empieza a llegar a los hogares, el alumbrado público. Toda esa época, para mí, esa segunda mitad del siglo XIX me parece una época de una transición brutal, ¿vale? No, y me gustaría, esa época es una... Es que es apasionante. El otro día, en una conversación, alguien decía, "Buah, estamos en la mejor época tecnológica, ¿no? Hemos visto cambiar Internet, no sé, ¿no? Como flipando, ¿no? Un amigo, ¿no? Y digo, eso no es nada comparable con alguien que nació en el 1860 y que viviese hasta el 1950. ¿Sabes? Porque, claro, esa persona, Eso es. o sea, descubrió la luz en casa, lo que tú dices, ¿no? La luz en casa, la televisión, la radio, el cine, ¿no? O sea, la gente cuando vio las primeras películas del cine se acojonaban, ¿no? Se iban aterrorizadas, ¿no? La penicilina, ¿no? O sea, es como que el mundo pegó una revolución drástica, o sea, es mucho más drástico ese cambio que ahora tener internet. Sí. Seguro, porque ver la televisión, la radio, los coches, la luz en casa, ¿no? Todo eso, que ahora lo vemos normal,
¿no? El pulsar un interruptor y que se encienda una bombilla, ¿no? Eso es magia. Todo es magia. O sea, esas volar, ¿no? El avión, ¿no? O sea, todo eso es magia. O sea, lo que pasa ahora, bueno, no yo creo que es guay, es brutal y es tremendo, pero claro, cuando hablamos de magia, porque la electricidad es magia, la televisión es magia, la radio es magia, los coches es magia, los aviones son magia, eso es cosas que, buah, dices, ¿cómo puede volar algo? ¿Cómo puedo ver un tío en una caja? ¿Cómo puedo escuchar? Buah, eso es lo que tú dices, ¿eh? También es un momento, yo te hablo más de un momento justo, ¿no? Del tiempo, ¿no? Pero un periodo, estoy de Sí, un acuerdo periodo, sí, contigo, sí. No, de vivir yo un me refería a periodo, eso, sí, a la segunda mitad del siglo XIX hacia adelante y sí, vivir esa, esa transición, e incluso ver los primeros pasos de la relatividad general, los primeros pasos de la mecánica cuántica ya a principios del siglo XX. Esa época a mí me parece fascinante. Y luego otra cosa, otro aspecto que me parece interesante es no solo el desarrollo tecnológico y científico en sí, sino, como decías tú, ¿no? La recepción de la sociedad de esa tecnología nueva. Eh, y cómo esa tecnología, porque ahora todo el mundo, entre comillas, al menos en Europa, tenemos acceso fácil a la electricidad y al agua corriente, ¿no? Eh, pues ver cómo esa tecnología, a dónde llegaba primero, qué estratos de la sociedad no tenían acceso a ella. O sea, es decir, también la interrelación entre la ciencia el desarrollo científico y la sociedad en aquella época también es una cosa que me interesa mucho. sí, sí, totalmente Máquinas de del acuerdo. tiempo. Por aquí alguien comentaba de viajar al futuro para saber si se hace el acelerador de 100 kilómetros o no. No hace falta viajar al futuro. Yo, para deciros que, en mi opinión, yo creo que no se va a hacer, al menos en un tiempo corto, en un tiempo como el que se está estableciendo. Pero para eso lo vamos a dejar para otro episodio. Creo que estas las últimas reflexiones sobre el futuro de la humanidad han sido muy interesantes también y nuestro papel como o qué es lo que queremos dejar a las futuras generaciones, si queremos dejar un planeta bonito les queremos dejar un ticket de no retorno a Marte. Es nosotros quienes decidimos. Vamos a ir cerrando. Para concluir cada episodio siempre me gusta dejar alguna referencia bibliográfica. Yo dejo la que comentaba antes, que no haya visto The Mm. Martian, le recomiendo el libro de Andy Weir, que es como la película, pero un poquito más en profundidad en el aspecto científico-tecnológico. Al que ¿Cuál? sea ¿Cuál has dicho? el de Martian, el libro Ah, vale, de pensaba que habías Martian, dicho sí, otro, el autor otro. Andy Weir. Lo recomiendo. Al que sea súper fan de la ciencia ficción, que no espere encontrarse una obra de ciencia ficción, sino simplemente un diario de un astronauta, pero yo creo que es muy interesante. No sé si quieres dejar alguna referencia más. Comentabas la bibliografía de Elon Musk. ¿Tienes alguna otra referencia que te gustaría dejar? Yo soy mucho de biografías, pero de biografías ya no solamente de científicos, sino de personalidades importantes, o sea, o gente importante. Yo aprendo mucho, o sea, también con un libro de divulgación, yo qué sé, El Sol Desnudo, Los Límites de la Fundación, no sé, de Isaac Asimov. Isaac Asimov es muy fácil de leer y es muy interesante, sobre todo para gente que puede estar empezando y tal. Yo creo que está muy bien. Pero yo siempre recomiendo biografías porque es como que te metes en la piel de esa persona y aprendes tanto de sus errores como de sus cosas buenas. Os he hablado de la de Steve Jobs. Yo creo que es una biografía que me la dio 2 veces y es apasionante por cómo es él, cómo es su vida. Y lo que decía antes, que no por eso te tienes que idolatrar a alguien todo. A mí de Steve Jobs hay cosas que no me gustan, de Elon Musk hay cosas que no me gustan, ¿no? Pero lo ves y dices, ¡buah, es un genio! Steve Jobs fue un genio en cosas que hizo, cómo las hizo y por otro lado también esa parte que tiene de un poco loco, etcétera, ¿no?
La de Elon Musk la recomendaría leer si eres fan, pero es un libro interesante si te gusta, pero no está muy bien redactado. El mismo que escribió la de Steve Jobs, que ha ganado muchos premios, también escribió la del tenista Andrea Agassi, que también es espectacular porque ya empieza, explica su vida al final de de su vida deportiva, bueno, que le costaba hasta ir, o sea, tenía que jugar un partido y le costaba, dormía en el suelo porque en la cama le dolía la espalda y para ir a la ducha tenía que arrastrarse por el suelo. Empieza así, la biografía empieza así y dices, ¿cómo? Es Andrea Agassi. Pues sí, sí, y el sufrimiento, explica su juventud, está súper bien. Hay una biografía que es espectacular, que es de Arnold Schwarzenegger, que alguien puede decir, Arnold Schwarzenegger, una biografía interesante. Es espectacular porque Ojo, a Arnold Schwarzenegger. Creo que tiene una vida muy completa, o sea, es de alucinante. culturista a actor de Hollywood a presidente Del estado más grande de Estados Unidos, que es más uno grande de por los su estados más importantes de Estados Unidos. Ojo, hola. es alucinante. Y aparte, siendo austriaco, en la posguerra, venía de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y llega a Estados Unidos con 18 años sin hablar nada inglés. Es más, nunca ha acabado de hablar inglés. O sea, el acento de Arnold Schwarzenegger es muy Sí. potente, es como el Bueno, Michael Robinson so- de allí. solo hay que repasar cuánto diálogo tiene en Terminator 1. El diálogo es muy limitado Claro, y es un peliculón, ¿eh? sí, sí. Y lo fuerte de Arnold Schwarzenegger es que ganó su primer millón de euros antes de entrar en el cine. ¿Sabes? Que todo el mundo puede pensar, claro, este tío estaba cachas y, ¿sabes? Y tal. Y no fue con el culturismo tampoco. O sea, con el culturismo hizo su primer dinero porque llegó a Estados Unidos, hizo una revista, bueno, era un tío muy espabilado. Que puedes parecer es tonto, ¿no? Porque es el típico cachas, ¿no? Para nada, o sea, es alucinante. Pues el primer millón de dólares lo ganó comprando y vendiendo pisos, invirtiendo. Con lo que ganaba la revista compró una pequeña cosa, con esa pequeña cosa la reformó y ganó 1 millón de euros. Y en su primera película, la segunda, no, su objetivo era que fuese el primer actor en cobrar 3 millones de dólares. Y fue el primer actor en cobrar 3 millones de dólares por una película. No sé si fue Terminator precisamente Okay. o cuál fue. Ah, no, Conan, fue Conan. Fue Conan. Sí, Conan es antes de Eh, Terminator, sí. eh, por eso digo que leyendo biografías, ostras, te pones en la piel, aprendes de historia, ¿no? Aprendes de muchas cosas y a mí, cuando tengo tiempo, leo biografías. Sí, no, Me apasiona más que las novelas o que otros temas. Pero y, bueno, eso como y todo va a gusto. también te ¿Me da un poco recomiendas a más de perspectiva porque muchas veces es muy fácil criticar a personajes públicos por algunas cosas y realmente sin saber nada más de lo que hay detrás. Y sí que es verdad que cuando conoces un poquito más al personaje, te das cuenta el porqué de las cosas. Y a lo mejor te Claro, lo piensas, ¿no? A lo mejor te lo piensas un poquito más en criticar ciertos aspectos. Pero bueno. Pues muy bien, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Yo creo que ha quedado ha sido bastante un placer. completo. Está, casi le hemos puesto una alfombra roja a Elon Musk y a SpaceX. Tengo que decir, yo no soy tan fan como tú, pero me lo he pasado muy bien hablando contigo de Yo ello y de también. la conquista en Marte. Esto queda registrado aquí en Twitch, luego lo subiré, mañana lo subiré a YouTube, pero también, como siempre, subo el audio a iVoox. Y todo esto queda registrado. Quizá de aquí 30 años cuando el primer humano pise Marte, lo volveremos a escuchar y a ver qué pasa. Cuando se abra la escotilla salga Elon Musk, ¡ostras, JJ lo Lo dijo! dijo, lo dijo. Mira, Y se ve ahí viejo, ¿no? Con 75 años. que quede registrado aquí el día que el primer humano pise Marte, que nos pille en Girona tomando algo. No, seguro que me encontrarán aquí. O sea, yo vivo en Furnís de la Selva, pueblecito pequeñito, 1.500 habitantes, 2.000, y no se puede estar mejor. O sea que
Yo, Elon Musk es muy bueno, pero Pero que que se no me lo estrese, cambio. No que lo se cambio. estrese él, ¿sabes? Yo lo miro desde casa y ya está. Ha sido un placer, Héctor, de verdad. Me lo he Igualmente, pasado muchas contigo gracias JJ por estar y ahí. nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido y ya sabéis, intentaré la semana que viene volver con otro episodio. Tengo unos cuantos programados ya, tengo que decidir cuál es el siguiente. Tengo varios invitados ya contactados, pero hay temas muy interesantes que vendrán. Así que muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Adiós. Adeu, adiós, adiós. Adeu.